Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani. Sean todos bienvenidos a otro video aquí en Hablando con Dani. En el video anterior yo estaba hablando sobre Dios y para recapitular un poco sobre lo que dije que Dios es un título y que podemos hacer de cualquier persona o cosa un Dios teniendo en mente ciertas cosas que ya se las mencioné en ese video. Y de ahí es donde viene de la idolatría, de ahí es donde viene la adoración y la exaltación. Tres cosas fundamentales para que se pueda servir a Dios, eh, independientemente de lo que ustedes consideren un Dios. Bien, pero ahora quiero hablar sobre la religión y lo quiero hacer de la misma forma en que abordé el tema de Dios. Cuando nosotros hablamos de religión o cuando el mundo se les habla de religión, lo que entienden es un grupo de personas reuniéndose en un lugar para rendirle culto, adoración a un ser supremo por medio de rituales que se hacen en ese lugar. Pero como ya les he dicho, un ser supremo, nosotros los seres humanos podemos convertir un ser supremo de cualquier cosa o a cualquier persona. Entonces, vamos a enfocarnos no en la religión como la conocemos de forma convencional, como la religión cristiana, católica, musulmana y así. Hay otro tipo de religiones también. Los nativos americanos tenían una religión. Los aztecas, los mayas, los incas y así tenían una religión y también tenían sus propios dioses que no eran nada parecidos al dios judeocristiano. Entonces es una ignorancia, digamos, que los ateos digan que Dios no existe. Cuando dicen que Dios no existe, del Dios que están hablando es del Dios judeocristiano. Pero no se han dado cuenta que ellos mismos se han hecho un Dios o varios dioses sin ni siquiera saberlo. Y esto, como les digo, lo exploro en el primer video donde hablé sobre Dios. Pero bueno, ¿qué es la religión? Como dije, la religión es una organización bien estructurada, por así decirlo, que ya tiene sus ritos, ya tiene en muchos de los casos, ya tiene sus leyes, sus estatutos que están escritos, siguen ya sea un libro o siguen algunas cosas que están escritas en algún lado y en base a esas escrituras es donde sacan su doctrina. La doctrina no significa nada más que una enseñanza, lo que se le va a dar al pueblo, lo que ellos tienen que creer. Y entonces vamos con algo como la cienciología, por ejemplo. La cienciología es una religión prácticamente reciente, no tiene muchos años de existencia, pero esta religión fue hecha por, por un señor que antes de ser líder de esta religión, él era escritor y escribió muchos libros de ciencia ficción. Y hay muchos que dicen que él se basó en estos libros para hacer esta religión de la cienciología. Y muchos dicen que muchas de las cosas que él dice en sus libros
fueron tomadas como doctrina, algunas cosas, ¿verdad? Y que de ahí es donde sacaron muchas de las ideas que ellos practican hoy en día. Y bueno, por más raro que esto pueda parecerle a algunos, la verdad es que es una religión. Porque para que sea una religión, como les dije, lo único que necesitan es tener rituales. Estos rituales son sacados de un libro o de varios libros o de varios textos. Necesitan un lugar donde congregarse y necesitan dinero para que su misión se vaya expandiendo, para que más conversos estén ahí. Entonces, si ven cómo la religión en general no necesariamente tiene que ver nada con el judeocristianismo, porque la religión puede tener rituales, pero esos rituales pueden ser rituales muertos. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener cuidado. La religión también se caracteriza, que es parte de los rituales, ¿verdad?, en hacer algo repetitivamente. No en todos los casos se tiene que repetir la misma fórmula en todas las religiones. ¿Ya? Estamos entrando acá en una cosa que hacen muchas personas y es en decir que todas las religiones son esto, todas las religiones son así. No, cada religión, independientemente si es judeocristiana o si es más secular o lo que sea, cada religión es diferente. Y entonces mientras unas usan la oración, en otras religiones no hay tal cosa como la oración. Ahí es donde entra la meditación. Y la meditación no es lo mismo que lo que es como se le conoce, eh, porque hay otra cosa en el judeocristianismo, por ejemplo, que también se llama meditación, pero no es lo mismo que la meditación que pueda ser un hindú o un budista. ¿Sí me explico? Entonces hay cosas que cambian. Ustedes sabían, por ejemplo, hablando de religiones, que la cantante Beyoncé tiene una religión. Tal vez ella ni lo sabe tampoco, pero sí, hay una religión y hay gente que la adora. También Maradona tiene una religión. Claro que sí, aunque él tal vez tampoco lo sabía. Tal vez se murió sin saberlo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando alguien nos hable de religión y de Dios, porque posiblemente ellos, como les dije en otro video, por tener una visión limitada, por así decirlo, ven al mundo muy así, muy pequeño y no ven, como decimos en inglés, the big picture. En otras palabras, no ven el panorama grandísimo que hay. Ahora, con esto que yo estoy mencionando, eh, yo no, yo no estoy negando mis creencias, yo solamente les estoy compartiendo lo que es Dios y lo que es una religión. Pero que cada quien tenga sus creencias. Eh, Aquí yo estoy hablando de una forma en que yo he podido, a través de los estudios, a través de lo que sé, he podido expandir mi mente y, y automáticamente cuando se habla de Dios o de religión, yo no veo
estas dos palabras como que pertenezcan solamente al judeocristianismo. Es más, en parte, yo creo que la religión, por así decirlo, es más perjudicial, si se puede decir así, al judeocristianismo, porque como que se ha manchado. Pero bueno, ya he hablado sobre la iglesia y estas cosas, entonces ahorita solamente estoy hablando de la religión en general, pero si ven cómo la religión es mucho más de lo que ustedes piensan. Hay que educarse muy bien, hay que documentarse. El hecho que nosotros tengamos nuestras creencias no significa que nosotros no tengamos la capacidad para explorar estos temas que para mucha gente les pueda dar miedo. No hay que tener miedo. No, solamente hay que afrontar estas cosas. Y al afrontarlas vamos a ser más fuertes. Al afrontar estas cosas, la gente no nos va a poder engañar tan fácilmente. Espero que me esté explicando con esto, que me esté explicando con estos videos, porque tal vez hay muchísima gente que no entiende estos conceptos y, como dijo alguien, podamos caer en el fanatismo. Y esta es una cosa muy cierta de la religión y de Dios. Y, y tenemos que tener en cuenta que el mundo en general ve a un religioso como una persona fanática. Y aquí es donde se puede confundir también el que no pertenece a ninguna religión. En este caso me estoy refiriendo a lo que el mundo entiende como religión, no de la forma en que yo se lo estoy... Perdón, sí, cuando digo religión, hablando de este contexto, es de lo que el mundo entiende por religión, no de la definición que yo les acabo de dar. Cuando el mundo entiende o se les habla de religión, ellos automáticamente dicen fanáticos y automáticamente eh, quieren meter ahí a un dios al dios judeocristiano. Y hay una cosa de fanatismo. Y eso es lo que dicen, esta gente es fanática. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Porque en las Sagradas Escrituras eh, no se nos dice que seamos fanáticos. Yo puedo estar equivocado, pero hay que tener cuidado con eso del fanatismo, porque el fanatismo nos puede llegar a cegar. Y tener una fe ciega es muy diferente a estar cegados en el espíritu. Y eso es lo que es el ser un fanático religioso, es ceguera espiritual. Pero ahí ya me estoy enfocando en el fanatismo, lo que es malo, obviamente, dentro del grupo neocristiano. Pero el fanatismo ha existido en otros ámbitos. Por ejemplo, el deporte ya puede ser considerado como una religión. Como les digo, no de la forma que ustedes no de la forma que ustedes han entendido la palabra religión como se conoce. ¿Ok? Yo les estoy dando una alternativa de que vean la palabra religión de otra forma. Por eso les dije en el primer video que yo pienso de una forma totalmente diferente a ustedes.
que muchos de esos conceptos hay que explicárselos para que ustedes lo entiendan. ¿Sí me explico? Eh, Porque, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando ven deportes sentados cada domingo, cada sábado, cada viernes? Eh, Son las mismas emociones que experimenta una persona cuando va a una sinagoga, a una iglesia, a una mezquita y así. O sea, no sé si me estoy explicando. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Así que espero que yo les haya abierto los ojos sobre cómo ciertos conceptos o ciertas palabras las hemos tenido muy como muy encajonadas, como muy encerradas, ya no no hemos permitido expandir nuestro conocimiento y ver a estos términos como ¿habrá otra cosa que nosotros no estemos viendo, que estemos haciendo mal y que a través de esto, de lo que yo les estoy contando, poder ver a estas cosas de una forma diferente? Bueno, hasta aquí dejo esto. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido lo que les quiero decir. Como les repetí en el video anterior, muchas de estas cosas las iglesias no las van a hablar, en los grupos seculares en donde están no lo van a hablar, porque entienden la palabra religión o el concepto de Dios de forma diferente y lo quieren encajonar, lo quieren meter en una, sí, en una caja y ahí lo quieren guardar. Eh, y cuando nosotros sacamos eso, sacamos a relucir todo esto, nosotros vamos a ver que estamos cometiendo eh, ¿cómo se llama? Adulterio. Y justamente de esto voy a hablar en el siguiente video. Algunos de los mandamientos, por lo menos uno solo, que es el adulterio. Eh, Visto desde otra perspectiva, así como han visto desde otra perspectiva estas palabras o conceptos de religión y de Dios. Así que no se les olvide de comentar, de compartir, de dejar alguna sugerencia. Gracias a la gente que se ha suscrito. Y nada, eh, voy a hacer otros videos también hablando sobre cosas como el pecado y sobre otros temas muy interesantes. Muchísimas gracias y hasta luego.